amigos del Universal Querétaro? Muy buenas noches, saludos desde la redacción. Pues justo unos minutos de haber terminado este primer debate presidencial y bueno, desde la redacción hemos organizado esta pequeña mesa de análisis en donde vamos a escuchar la opinión, los puntos de vista de nuestros colaboradores, articulistas, columnistas en el periódico Universal Querétaro, y me da mucho gusto saludar y recibir en primer término a don Héctor Parra. Don Héctor, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Carlos Daniel Aguilar, también colaborador y columnista con nosotros. Miguel Ángel Bichique, gracias, gusto en verlos y recibirlos, y el profesor maestro don Juan José, y bueno, pues tenemos aquí para platicar de lo que acabamos de escuchar y de ver después de este primer debate presidencial. Yo la primera pregunta que voy a poner sobre la mesa y que me gustaría que me la dijeran, no como analistas, no como periodistas, como especialistas, sino como ciudadanos. Primero como ciudadanos. ¿Qué les deja en primer término como ciudadanos este primer debate? De lo que escuchamos, de lo que vimos, me gustaría empezar con don Héctor Parra. Como ciudadano, don Héctor, ¿qué le deja este primer debate? Bueno, yo creo que en principio es interesante ver este ejercicio que se tuvo por parte del Instituto Nacional Electoral, pues tratando de dar a conocer a la población en general qué piensan, qué opinan, qué ofrecen los 5 candidatos que buscan la presidencia de la República. Creo que como un primer ejercicio lo considero como democráticamente bueno. Ahora, ¿qué proponen y cómo proponen resolver gran parte de los problemas que aquejan a nuestro país? Ahí está el meollo del problema, porque el proponer, como dice un dicho muy peculiar, el ofrecer no empobrece, sino el dar es lo que aniquila. Los grandes problemas nacionales como la inseguridad, pues todos ofrecen resolver el problema. Cuando es tan profundo y está tan difícil resolverlo de tajo, bueno, pues que como ciudadano común no creo en ninguna de las propuestas. ¿Por qué? Pues porque vemos que hay 32 estados y hay aproximadamente 2.500 municipios y la responsabilidad de la seguridad pública es de todos y no del gobierno federal y mucho menos del presidente de la República. Bueno, es un problema que entonces implica la problemática, válgase la redundancia, de toda una estructura policial que no ha sido capaz de responder a una seguridad pública que garantice la paz y la tranquilidad ciudadana, por un lado. Y por otro lado, bueno, pues que no perdamos de vista que esta seguridad es generada en gran medida, y la falta de la misma por el exceso de delincuencia e impunidad que se generó. Y esto, bueno, pues causa problemas de la delincuencia organizada, de la delincuencia individual, de delitos que incluso nosotros que estudiamos una carrera de Derecho, cuando lo hicimos, no existían. No existía la delincuencia organizada, no existían los secuestros express, no existían los secuestros, y bueno, la sociedad ha evolucionado, entre comillas, con este tipo de delincuentes que ahora pareciera ser que resulta verdaderamente imposible terminar de un tajo, como dicen los 5 candidatos. Don Héctor, bueno, ahora Carlos, tú como ciudadano, ¿cómo ves? ¿Qué te deja lo que habían expuesto los 5 candidatos, lo que han dicho, lo que se han dicho entre ellos también? Gracias, David. Buenas noches. Bueno, un gusto compartir primero esta mesa con los colegas aquí en el Universal Querétaro. Y bueno, me deja, por un lado, una primera idea de nivel de propuesta, ¿no? Mencionaba don Héctor la parte de que los ciudadanos buscamos escuchar propuestas, conocer, pero también, como todo debate a la presidencia y los debates entre candidatos, pues está una dosis de ataque que sigue siendo alta en comparación a las propuestas que se plantean, ¿no? Y de los candidatos y la candidata nos deja también una idea de cómo pueden realmente responder o no a los cuestionamientos. Me parece que también dentro de este primer debate a la presidencia de la República nos deja un poco de dosis emocional, en la parte por un lado humor, por otro lado sorpresa que vimos, pero el ciudadano sigue esperando más de los candidatos, tanto en la parte de propuesta
como en la parte de realmente la credibilidad hacia la misma propuesta y hacia lo que es la persona del candidato, de los candidatos y de la candidata a la presidencia de la República. Bien, Carlos, muchas gracias. Miguel Ángel Bichique, ¿cómo quedas después de esto? Yo creo que el debate hay que verlo en un contexto un poquito más amplio. El debate es un evento que tiene el predebate, el debate y el posdebate. Entonces asistimos a ver lo que se conoce tradicionalmente como el debate, que yo debo reconocer que hay cierta flexibilidad en el formato. Desde mi punto de vista, quisiera que hubiera más, pero respecto a lo que hemos visto en el pasado, creo que se aflojaron un poquito las condiciones para que se soltaran un poco más los candidatos. Entonces me parece que por ese lado hay cierto avance. Por otro lado, me parece que los conductores superaron un poco los aspectos rígidos tradicionales y le pusieron un poco de manejo periodístico a temas noticiosos, que si bien no fueron resueltos en el debate, sí le pusieron un poco la vena periodística a los esquemas tradicionales. Entonces me parece que eso también es un dato simbólico, un aporte interesante a los esquemas que hemos visto tradicionalmente. Por otro lado, vimos elementos tendenciales, algunas novedades, ciertas sorpresas, manejos de estilos de personas y personalidades, y creo que estamos en un asunto previsible. O sea, no vi notas disruptivas, no vi efectos extraordinarios, que creo que esa era la gran expectativa del debate por parte de algunos. En este sentido, creo que el debate, reconociendo sus bondades, las que vimos hoy y las que se deriven del postdebate con los actores que tradicionalmente intervienen, quizá en el plano de análisis generan elementos dignos de valorar, pero no estoy tan cierto de que haya habido elementos sorpresivos que sean reconocibles como tales. Por acá pasamos, buenas noches. Dime. Me parece que habría que partir de un concepto, quizá un poco teórico, pero que a mí me gusta mucho para sentar la base de cómo quiero analizar este asunto. La política, los políticos, su instrumento fundamental de trabajo es la retórica. ¿Qué es la retórica? Es el discurso político que no exige prueba, ¿no? Si la retórica exigiera prueba, no existiría como tal. No existiría, desde mi perspectiva, este tipo de discusiones. Me parece que fue un ejercicio bastante aceptable de retórica, que tiene que ver con propuesta y tiene que ver también con ataques, tiene que ver también con discusión. Recordemos aquel viejo debate de Estados Unidos, ¿se acuerdan de aquel debate de dos candidatos presidenciales que se agarraron con la cubeta, pero que a la gente le impactó, le pegó al electorado? Claro, era la primera vez que debatían. Yo creo que es la primera vez que se debate en México, ¿no? Lo demás, lo anterior, eran exposiciones marcadas, estoy de acuerdo con Miguel Ángel, hay debate ahora sí, y aun cuando también estoy de acuerdo en que fue más flexible que las veces anteriores, me parece que no es suficiente. Interrumpir al político que está hablando y porque se te acabó el minuto, me parece que es el regreso a la rigidez. Me pareció absurdo. Si uno se quería acabar sus 2 minutos y medio, pues que se los acabara. No sé si, yo creo que sí nos percatamos de que hubo candidatos en algunos momentos que se guardaban. El último caso fue Anaya el Bronco, que eran los únicos que les quedaban minutos, y Anaya, me parece que de manera inteligente dijo, pues yo cierro, ¿no? Tú habla y yo cierro, ¿no? Segundo elemento, creo que lo previsible era que era todos contra López Obrador. ¿Por qué va arriba? Era obvio, no es ni el odiado ni nada por el estilo, simplemente que el resto cumplió con lo que tenía que cumplir, de balconear, digámoslo en esos términos, al que va arriba de las encuestas.
Tercero, creo que nos faltó, sí, estoy de acuerdo, nos faltó propuesta, bueno, les faltó, a nosotros no, les faltó propuesta, y aun cuando algunos pensaran que hubo propuesta, en realidad me parece que fue retórica. Yo estoy con las mujeres, dice Margarita, pues está bien, y vamos a abrir camino. ¿Cómo? Hay que presentar la 7 de 7, ¿y eso resuelve? Estoy poniendo ejemplos no porque sean buenos o malos ellos dos, los que acabo de citar, porque voy a mi primera conclusión. Me parece que hubo solidez o no solidez, me parece que hubo congruencia o lógica, en todo caso, a mí me parece, en el señor Meade y en el señor Anaya, me parece a mí. El Bronco me dejó la sensación de ser un buen tipo, dicharachero, que se tropieza regularmente, pero que no me da a mí el ancho para ser presidente de la República. El señor López Obrador se cuidó demasiado, tanto que dejó huecos, que no contestó temas que me parece que lo ponían en predicamento, como el Bronco, que contestó eso de que no llevó a su esposa al cine y no sé qué otra cosa, que la lógica formal terminaba siendo corrupto. Y finalmente la señora Margarita creo que arrastra un gran lastre, que es el del señor Felipe Calderón Hinojosa, ¿no? Lo dejo ahí como primer punto. Bueno, pues ante esto, lo que vimos, retomando un poco lo que dice el maestro Juan José Arreola, entonces faltaron argumentos. La teoría nos dice que para poder convencer a alguien un discurso, debe de estar bien argumentado, ¿no? Para poder entonces aprovechar estos espacios que hoy con las nuevas leyes pues evidentemente se quejan de que por ahí falta, ¿no? O falta, aunque defienden que también no hay que atiborrar a la ciudadanía, pero hay argumentos de lo que hoy exponen los candidatos. ¿Hubo argumentos, Víctor Parra? Bueno, yo creo que es una repetición de lo que hemos estado escuchando no solo desde que se abrió el periodo de campaña, porque hay que recordar pues que un Andrés Manuel López Obrador tiene pues ya la tercera ocasión en este proceso ahora electoral. Ricardo Anaya pues también hacía uso, él mismo lo reconoció, dice pues no está prohibido por la ley, propiamente lo aprovechó como exdirigente del Partido Acción Nacional, los spots a través de los cuales él mandaba los mensajes de lo que hoy en día pues parte de sus propuestas. Por lo tanto, nada nuevo se escuchó y efectivamente, como dice mi estimado Juan José Arreola, bueno, pues la retórica, bueno, ¿quién pudo expresarse mejor? Margarita se le trababa la lengua, parecía que busca la simpatía del electorado, pues sí, soy mujer sola, estoy con las mujeres. Otro simpático, ¿no? El Bronco, pues el señor dice, pues él quiere tanto a las mujeres que respecto de los matrimonios, que bueno, ya lleva 3, bueno, aspectos como estos, y se dio la oportunidad de que se relajara un poquito, ¿no? Los que son de alguna forma más serios y los que están compitiendo realmente por la presidencia de la República, sin lugar a dudas Andrés Manuel, pues que es lógico que vaya arriba en las encuestas, pues después de más de 12 años de campaña, pues obviamente que es el más conocido, y cuando sus propuestas que las ha hecho y las vuelve a ratificar, pues el regalar dinero público de todos aquellos que pagamos impuestos para que después los obsequie para aquellos que no trabajan, no estudian, y echarle la culpa de todo al gobierno en turno, bueno, creo que esta no es la solución de los problemas que nos aquejan a poco más de 100 millones de mexicanos, 120 millones de mexicanos. Es difícil escuchar a alguno de los candidatos que diga, bueno, pues vamos a cerrar las puertas para que ya las familias no tengan tantos hijos, porque hay algunos que se dedican a producir muchos hijos y no producen un solo empleo, pero después sí exigen que se les entreguen empleos, y además bien pagados. Cuando dicen, vamos a incrementar, vamos a dar mejores salarios, ¿cómo le van a hacer? Exigirle al empresario que los incremente para que después el empresario tenga que incrementar el precio de sus productos o sus servicios,
Bueno, pues aquí es la retórica que a algunos les gusta porque dicen vamos a recibir una pensión. Las madres solteras, como tengo 3 hijas, dicen, oye papá, pues resulta que es más cómodo ser irresponsable, salir embarazada para que después el gobierno me mantenga, que ser una muchacha estudiosa y trabajadora, porque pues no tenemos nada a cambio. Bueno, nada nuevo desde mi particular punto de vista como ciudadano de las propuestas que ya habíamos escuchado y la confrontación, eso sí, de la capacidad de oratoria que tiene cada uno de ellos. Escuchamos más entonces discurso, pero no escuchamos propuestas, Carlos. Así es, y bueno, faltó también un poco de claridad en los mensajes de los candidatos. Mencionaba don Héctor y coincido con la parte de Margarita Zavala, en ocasiones, o no pocas, se notó insegura, se notó que tartamudeaba o titubeaba, y faltó claridad también en los mensajes de López Obrador. Me parece que en ese afán de estar a la defensiva o de cuidarse, no sigue sin lograr transmitir en ocasiones, sea a través de la retórica, como decía el maestro Juan José, o sea a través de una propuesta como tal, lo que realmente quisiera que el ciudadano entendiera. Me parece también que lo que no faltó fueron, nivel de confrontación discursiva, tampoco faltó la parte de un poco la ironía de los comentarios, y tampoco la cuestión del guión, que ya, como decíamos, era previsible, y del caso de los candidatos independientes, más o menos a favor de quién iban a, en este guión previsible, a favor de quién iban a posiblemente como apoyar indirectamente, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece, como parte de una conclusión que obtengo, que si bien en su discurso o en su intervención personal no sale mal librado el señor José Antonio Meade, sí en la parte de ese guión previsible, al ser Margarita Zavala no convencer en la institución del debate, no me parece que sale hoy el ciudadano, el que vio el debate o el que lo escuchó, sale convencida más por Ricardo Anaya que por Margarita Zavala, y por lo tanto se le quitan muchos votos, en el pensamiento de a quién va a convencer a Ricardo Anaya. Y también me parece en una conclusión dentro de lo que fue el debate, falta ver el postdebate, como decía Miguel Ángel Bichique, que quien logra articular y preguntar y cuestionar y dejar más en entredicho a López Obrador es Ricardo Anaya y no así José Antonio Meade. Eso es como una primera conclusión general, pero falta ver, por ejemplo, también el postdebate, qué temas logran posicionar en los siguientes días del discurso, retórica o propuestas o ataques en los medios, ¿no? Y ahí me parece que ahí sí lograría posicionar algo José Antonio Meade de lo que fueron sus intervenciones. Gracias, Carlos. Miguel Ángel Bichique, ante esto, los argumentos, ¿quién puso los mejores argumentos? ¿A quién le faltaron? ¿Quién necesita meterle poncha a la campaña? Porque de plano hay unos que se ven muy guangos. Bueno, voy a tratar de contestar haciendo varios cortes, ¿no? Lo primero es difícil hablar de argumentación en un esquema de debate como el que vimos. No es que no se pueda dar, sino que difícilmente se encuentra una argumentación completa por el propio esquema de participación y el tiempo que se les da. Entonces, esto casi se vuelve una camisa de fuerza donde tú tienes que enunciar los qués más que describir los cómo. No es que digamos, si yo hubiera asesorado, diría, pues en vez de 5 ideas, desarrolla una. Y tal vez puedes generar una argumentación sobre una idea. Lo que vimos fue una dispersión por enunciación, pero había una prisa por aprovechamiento del tiempo de alguna manera que genera, pues que difícilmente tengas una argumentación sólida en términos generales, no digo que haya excepciones. Luego, esto es casi ver al candidato en su circunstancia en el debate, ¿no? Ahora, en términos de lo que escuchamos en el debate, un poco lo previsible. 2 independientes buscando llamar la atención, uno anecdótico, como fue el Bronco, con algunas contradicciones, como diciendo, yo no tengo propuestas cuando ya había dado algunas, y concretamente en el tema de seguridad, cuando había declarado que no las iba a enunciar para no avisarle a los criminales, entonces veía cosas entre contrarias y contradictorias por este lado. Un deseo de Margarita de aprovechar el tiempo por varias razones. Una, la condición de su salida del PAN y la posibilidad de alguna manera golpear a Anaya, lo cual no lo hizo efectivamente, si es lo que pensaba. O si no lo quería hacer, lo hizo de manera lateral sin obtener el resultado que pudo haber pensado. Y
un deseo de focalizar básicamente en su target, ¿no? En el público al que le interesa, ¿no? Las mujeres. Yo te defiendo y básicamente es valor y valores. Yo soy demócrata y no me pesa el pasado de mi esposo, que no se puede negar, en el asunto de Calderón. Y después de estos dos, pues nos centramos en los tres principales, ¿no? Que sería el puntero AMLO, que llega así y se maneja de alguna manera así. En segundo lugar, Anaya, que es quien, ahorita me reservo AMLO al final, Anaya, que es quien de alguna manera va más directamente, con mayor solidez en los ataques a AMLO, tomando básicamente en el centro la honestidad, que es la piedra angular donde se ha subido López Obrador, y Mitt, que haciendo esfuerzos laterales, pues tiene una personalidad previsible con una gran carga de marca. Quizá por tiempo paso el micrófono, sigo con el tema de AMLO. Bueno, en el caso de López Obrador, él en el predebate había buscado bajar la expectativa, desinflando el asunto de su preparación, de tal manera que desdeñara a sus contrincantes, diciendo que no iba a ser este evento tan significativo en el probable cambio de tendencias como los opositores o los rivales de él pudieran haber pensado. Eso lo dice cuando dice, yo no me voy a preparar, filtran la foto de él en una playerita con su hijo y unas estampitas, ¿no? Entonces, de alguna manera le baja la expectativa al evento para decir, esto no va a cambiar las tendencias, ¿no? Los otros aumentaban la expectativa. Llega el debate, se muestra confiado, empieza a perder el ritmo en dos o tres elementos interesantes. Uno de ellos es cuando el Bronco lo jala a uno o dos elementos. Uno es la firma de que deje de recibir el dinero de los partidos, otro es si es honesto o honesto, y otros son las preguntas directas de Ricardo Anaya, donde de alguna manera, no queriendo entrar, le gana un poco el López Obradorismo a López Obrador y entra parcialmente en lo que pudo haber significado rentabilidad política de otro nivel. Al final, y estoy de acuerdo con lo que dices, Juan José, deja ciertos vacíos, pierde ciertos elementos, y aunque tiene algunos patinazos o descuidos tácticos, me parece que se mantiene en su línea de flotación. Y recordemos que el resultado final del debate, a diferencia de lo que es un spot donde eres emisor único, es un resultado donde intervienes con otros actores, que ahí yo defiendo el esquema del debate, porque normalmente el ciudadano ve spot, y coincido con Anaya en la spotización, y no y en este caso no ve una realidad mediada, que es la que incluso el periodismo lleva a los medios para el conocimiento del ciudadano, sino ve una realidad directa, aunque pueda tener sus elementos de interpretación por los propios formatos, por ejemplo, televisivos, pero tiene la ocasión de ver una realidad, entre comillas, directa, que le genera impresiones, sensaciones, percepciones, incluso aproximaciones a realidades. Miguel Ángel. Maestro, ¿cómo ve usted estos los argumentos, estas partes en donde sueltan el codazo, sueltan el pellizco, y de repente hubo respuestas que contundentes, no contundentes? Miren, a mí me parece, lo pongo en dos partes. Propuesta, ahorita que estábamos platicando si hubo propuestas, ¿no? Yo creo que sí hubo propuestas, que no nos gusten es otra cosa. El Bronco propuso cortarle la mano a los delincuentes. Nos guste o no nos guste, es una propuesta. Okay. A mí no me gusta. No, pero él dijo que era una propuesta, que era seria. Está bien, pero de eso se trata el debate. Justo lo que estamos haciendo ahorita tú y yo es debate. Eso es lo que queremos provocar. A mí no me gusta, pero estoy convencido que era una propuesta. Es una propuesta. Son propuestas. Hay propuestas. Hay propuestas del 7 de 7. A mí no me parece, pero es una propuesta. Hay propuesta del fiscal independiente. Me parece que es propuesta. O sea, sí hubo. No nos da tiempo de digerir por las presiones del tiempo, ¿no? Creo que es una parte. La otra parte de los empujones, no me parece, dejaron vacíos, no solamente López Obrador. Por ejemplo,
Mid, no contestó lo de las drogas. Se hizo pato. Y le preguntaron directamente, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la legalización? No, es que miren que es una sola parte. No. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿No? A mí me pareció que tendía a decir que no, pero nunca lo dijo. Lo de la revocación de mandato. López Obrador lo dejó en el vacío, a final de cuentas. El cuestionamiento del Bronco, del famoso cheque del dinero que regresemos, a mí me parece una postura populista. Yo creo que, el subsidio público se crea para evitar que ingrese dinero sucio a las campañas. Está entrando de cualquier manera. ¿Hay que reformar la ley? Sí. ¿Hay que ir en contra del dinero público? Yo ahorita lo dudo. ¿Hay que bajarle? Eso sí. Regresar, tener yo regreso en la lana, se me hace populismo. ¿Pegan las emociones? Claro. ¿De eso se trata en el debate? Claro. ¿De qué se trata el debate? De ganar adeptos. Habrá que ver mañana las mediciones de audiencias para ver a cuánta gente llegó, qué target alcanzó y quién ganó entonces. Hoy decir ganó fulano o mengano me parece una exageración, porque es nuestra percepción nada más. Somos 1, 2, 3, 4, 5 los que estamos aquí. Nosotros no representamos al target, ¿no? Somos más o menos un mismo perfil. Habrá que esperar mañana, habrá que ver luego las mediciones de las encuestas, que además, pues esas fluctúan, pero en serio, a mí me ha tocado 3 ocasiones que me llamen de teléfono fijo, soy de los pocos que tienen teléfono fijo todavía, para hacer encuestas. Y se los digo con toda sinceridad, he contestado las cosas más disparatadas del mundo. Y paso a hacer estadística. O sea, las encuestas no es la neta condensada. Ahí se equivoca el señor López Obrador. Yo no digo que no vaya en primer lugar, parece ser que los números lo respaldan, pero no hay que estar confiados en ese aspecto. Se cuidó tanto, coincidimos, que dejó boquetes abiertos. Margarita, me parece que se sobreentrenó. Fue más discursiva que propositiva. Soy demócrata, o sea, vamos a hacer camino para las mujeres. ¿Cómo? Pero siempre lo decía en tiempo pasado, fui. Sí, pues fue demócrata. Hay otros planteamientos, por ejemplo, tener presencia valiente del Estado para combatir el crimen. O sea, ¿no? Desde mi perspectiva, es otra discusión. El asunto de la criminalidad y toda esta cuestión tiene que ver con la corrupción. La experiencia colombiana no nos deja mentir. Cuando Colombia cambió todo su proceso gubernamental y combatió real y sinceramente y directamente la corrupción, bajó la delincuencia. Nosotros no lo hemos hecho. Seguiremos con más policías, más entrenamiento, más chalecos, más compromisos, más presencia valiente y vamos a seguir igual si no combatimos la corrupción. Maestro, el tema primero que se toca en este debate con el que inician es el tema de la inseguridad, ¿no? Que quizá lo más sensible, que no nada más a la Ciudad de México, sino a todo el país le afecta y a todos los niveles. ¿Cómo fue manejado este tema por los candidatos? ¿Qué les pareció? ¿Fueron certeros? ¿Divagaron mucho? ¿Hubo algo concreto en el tema de seguridad, Héctor Parra? Yo creo que en tratándose de simples propuestas y solo cuestiones teóricas, lo que creen que puede ser el resultado para, si no terminar, cuando menos amainar el problema de la inseguridad, y que bueno, lo vivimos lamentablemente ya aquí en Querétaro, que estuvimos acostumbrados propiamente de siempre a vivir con una inseguridad muy relativa. A mí me tocó trabajar hace años directamente dentro de la esfera del ámbito para combatir la inseguridad, y no es lo mismo hablarlo que hacerlo. No es lo mismo andar a las 2, 3 de la mañana persiguiendo a los delincuentes que estar tras de un escritorio haciendo los planes de trabajo. El decir que se va a incrementar el uso de la fuerza para disuadir o para atacar, el que se va a aumentar el presupuesto para capacitación, cuando a mí la policía práctica de la calle comúnmente me decían que no podían enfrentar a la delincuencia porque está de por medio la familia,
y cuando llegan a herir a un delincuente, resulta que terminan siendo acusados y encarcelados, y bueno, pues a esto también puede llamársele de alguna forma irresponsabilidad y hasta corrupción por no cumplir con su responsabilidad. Por lo tanto, no vi en alguno de ellos una propuesta para mí tan contundente que esto creo que sí puede ser. De hecho, lo que están proponiendo es lo que se está haciendo ya, que es la capacitación que por elevar el nivel académico de los policías, y bueno, ni así se puede. Cuando vemos a través de las redes sociales la magnitud de la delincuencia, los sádicos que son los delincuentes, cómo se comportan, peor que en la época obscurantista más tremenda de España o de México, es cuando podemos nosotros darnos cuenta de que no es cualquier cosa la inseguridad, ni por supuesto combatirlas. Así que yo sigo en las mismas como ciudadano común, de que la inseguridad seguirá rampante mientras no se utilice, y sobre todo que este nuevo sistema de procuración de justicia a través de la creación de un código procesal penal único para toda la República Mexicana, en donde, si bien es cierto que se generaron mejores procedimientos, se vino a beneficiar en mayor medida al delincuente, y ahora con mucha facilidad obtienen su libertad estos delincuentes y vuelven a la calle a lo mismo. Carlos, ¿cómo ves? ¿El tema de la inseguridad quedó completo, quedó hueco? Me parece que quedó incompleto, en parte por lo que se ha mencionado del tiempo, o sea, no hay una posibilidad de acabar de aterrizar o de explicar todo lo que uno quisiera, también en parte porque no hay claridad en los mensajes, como nos señalaba en la emisión anterior de algunos candidatos, en parte porque en algunos hubo retórica y no propuesta, y si bien se retoman cifras o se retomaron cifras y estadísticas que son parte de lo que los equipos le ayudan a los candidatos, no se acaba de aterrizar una propuesta o diferente, como decía don Héctor, o que realmente uno como ciudadano diga, ok, sí, aquí veo algo que va a ayudar a reducir la inseguridad, el número de delitos del fuero común o de delitos que hay en el país o de homicidios. Entonces, algunos en este ataque o confrontación señalaron los errores de otros, como la parte un poco que si no, bueno, cuando recordaban a López Obrador que si cuando era jefe de gobierno, cuando despreció una marcha para exigir mayor condiciones de seguridad de miles de ciudadanos, entre otros. Me parece que no hay todavía en las partes de seguridad una propuesta de alguno de los 5 en términos generales, los 4 candidatos y la candidata, que refleje lo que el ciudadano no solamente quiere escuchar, sino necesita como planteamiento de de políticas públicas y de cuestiones que ayuden realmente, por un lado, a la procuración de justicia y por otro lado, a la prevención. Pero yo creo que por principio ningún tema se agotó. O sea, creo que incluso no era posible agotarlos. Sin embargo, hay cosas que a fuerza de ser obvias, pues quedaron expuestas. Por ejemplo, la preocupación de la seguridad como tema fundamental, como la corrupción, bueno, pues ahí están, ¿no? Son parte de la preocupación ciudadana y son parte del capital político también, ¿no? Hoy. Entonces, Carlos mencionó un punto muy interesante, decía, una cosa es lo que pudiera hacer falta al ciudadano, esto es lo que quiere escuchar. O sea, el debate también te genera una rentabilidad política porque estás hablando en las televisoras a muchísimas personas, es tu oportunidad. Y claro, yo siempre digo que hay autorretratos y muestras de bondades, ¿no? Y vimos varios. Yo soy bueno, yo he hecho esto, pero también lo que vale la pena es advertir a los receptores, a los ciudadanos del debate, que hubo muchos trucos, datos fuera de contextos, evasivas, en fin, vimos muchas preguntas que no se contestaron, muchas cosas que se evadieron, pero para contestar precisamente el asunto de seguridad, ahí me parece que López Obrador
no tuvo una enunciación suficiente, que en los otros, en el caso de Anaya y de Mit, sí se vio al menos una mención, ¿no? Y López Obrador dijo, no, vamos a convocar incluso al Papa, ¿no? A mí me parece que esos, a veces pequeños y a veces esos grandes excesos, no solamente demuestran populismo, sino demuestran falta de propuesta, que independientemente de del mensaje que construya para tener una buena recepción, en términos más serios, sí demuestra una omisión importante. Maestro Juan José. Estoy recordando la escena en que Ricardo Anaya presenta el mapa de México y dice, en 29 entidades ha crecido la inseguridad. Me quedo con esta idea porque me parece que no estamos viendo la inseguridad en el contexto. La hemos utilizado política y partidistamente. Cuando gobierna el PAN, los priistas dicen por su culpa aumentó la inseguridad. Cuando gobierna el PRI, los panistas dicen que por la culpa del PRI aumentó la inseguridad. Me parece que es como el tío Lolo, o con el PRD, o Movimiento Ciudadano, todos. O sea, la inseguridad ha sido utilizada de manera facciosa, de manera política y clientelista. Y justo, ¿qué es lo que quiere escuchar la gente? Quiere escuchar cómo se resuelve. Como decía el Bronco, a mí uno de mis hijos creo que dijo que lo secuestraron, en fin, y le contestan a ella, sí, qué pena, pero no es el único, es un montón de gente, son millones de personas. Y ahí tenemos entonces dos escenarios. Uno, el hecho real de la inseguridad, o sea, lo que vivimos nosotros. Yo, por ejemplo, les digo, yo tengo toda mi vida y he sufrido un solo asalto. ¿Y saben cuándo? Hace 40 años. Es decir, cuando decimos que la ciudad era tranquilísima y demás, fue mi único asalto que he sufrido. No ahora. Yo salgo a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana por mi rumbo y no me pasa nada. No me ha pasado nada. Yo construyo una percepción diferente al de la mayoría. Y yo digo, ¿mayor inseguridad? Sí, pues veo los números y digo, sí, hay mayor inseguridad, aunque percibo otra manera. Los políticos tendrían que ver los dos elementos, me parece. Uno, el contexto de la inseguridad en una nación, es decir, que la inseguridad no se resuelve en un municipio ni en una delegación. Me parece lo más demagógico posible. O sea, no es posible, voy a poner el ejemplo de nuestra tierra, que Cadereyta esté libre de delitos y el resto del país atascado de delitos. O sea, me parece absurdo. Hay que contextualizar la inseguridad, hay que verla en la nación y actuar como nación. Esto me parece que lo están impidiendo los candidatos y los partidos e incluso los ciudadanos. Los ciudadanos decimos, ¿yo por qué? Es tu obligación cuidarme. No, espérame. El Estado tiene una obligación, tú tienes otra. Y yo, ciudadano, la evado. Te echo la culpa a ti, Estado, reflejado en el sistema gubernamental. Y le digo, es tu municipio, tú no me estás cuidando. Me acuerdo mucho del infortunado suceso de un hotel de paso, acá al norte de la ciudad, que lo asaltaron y detuvieron a la afanadora, o la tuvieron ahí secuestrada un rato así, y todo el mundo se volcó contra el gobierno municipal. Y yo me quedé con la duda, dije, a ver, si era la obligación del gobierno municipal estar ahí. Claro que no. A mí me parece que una gran irresponsabilidad es del propietario, ¿no? ¿Hay más niveles de inseguridad? Sí, claro, hay más niveles de inseguridad. ¿Es responsabilidad tuya, abogado doctor Parra? Yo lo dudo que sea tuya sola. ¿Es responsabilidad de todos nosotros? Yo creo que sí. El debate politiza la inseguridad, partidiza la inseguridad, y entonces no resuelve. Y entonces no le decimos a la gente lo que quiere escuchar. Responsabilizamos al otro partido de la inseguridad, pero no asumimos la responsabilidad de resolverla, porque otra vez, y concluyo con esto, los candidatos caen en la retórica. Prometo y busco que se escuche lo mejor posible para que me crean, y si me creen, gano votos. Un asunto arreglado. No sé si se resuelve con eso o no, yo creo que no.
Gracias, maestro. Bueno, antes de continuar, quiero agradecerle a toda la gente que nos está siguiendo por el Facebook Live. Le recordamos que estamos haciendo precisamente esta transmisión a través de nuestras redes sociales de Universal Querétaro. Ya hay algunos que están participando con nosotros. Y bueno, dice Carla Tribe, espérenme tantito, ahí está ya. Ya sabe que con estos teléfonos son más inteligentes de repente que uno, ¿eh? Dice Carla Triave, le manda saludos al maestro Arreola, está de acuerdo sobre el tema de la seguridad. También se conecta con nosotros Javier Díaz, saludos también por sus comentarios. Otro, Misael Sánchez, de acuerdo con el maestro Juan José Arreola en el tema de la falta del cómo, y bueno, pues considera que es la estrategia que mostraron los 4 candidatos. Misael Sánchez, también saludos a Héctor Parra, dice que en ningún momento se dijo el regalar dinero, son programas y el fundamento de fondo, dice Misael Sánchez. Y bueno, agradecemos también ahí todos sus comentarios de esta mesa de análisis. Y bueno, y evidentemente los invitamos para que sigan haciendo, si tienen por ahí algún comentario, alguna pregunta, a través de esta red social, a través de este Facebook Live, con mucho gusto lo estaremos dándole seguimiento. Y bueno, el tema de la seguridad es muy sensible, y el otro es el tema de la corrupción, que a final de cuentas, pues yo creo que ninguno de los 5 que estaban ahí parados se salva o tiene por lo menos tantita cola que les pisen. No sé cómo ven este tema en la forma de abordarlo. Ya, digamos, dan sus argumentos defendiendo cada una sus posturas, pero cada uno tiene cola que le pisen, Héctor Parra. Bueno, indudablemente, y utilizando uno de los nuevos conceptos de las redes sociales, está viralizada la corrupción y aparejado la impunidad, porque van agarrados de la mano. El problema que yo observo con mucha precisión es que siempre se enfocan al ámbito gubernamental, como si solo ahí existiera la corrupción. Cuando observamos que el que se pasó el alto, el que se estacionó mal, el carpintero que pide el dinero por adelantado y después no hace el trabajo, el mecánico que dice que le va a hacer el ajuste a la máquina y no se lo hace, todo eso es corrupción, pero eso no lo ve la gran parte de la sociedad. La corrupción está en el ámbito gubernamental. La corrupción, se han de acordar, pues ya, bueno, los que ya pintamos canas, pero no las pintamos, bueno, la corrupción somos todos, dice, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y esta situación de poderlo resolver, no hace mucho platicaba con un nieto de un gran constructor que por allá a mediados de los 60s, mi padre tenía un taller de reparación de maquinaria pesada sobre la avenida Zaragoza, y bueno, el nieto decía que era imposible estar trabajando para gobierno, pues porque ya le estaban pidiendo un moche muy grande. Bueno, pero no puede denunciar porque forma parte de... ¿Con quién se hace la corrupción? Se hace la corrupción con el ciudadano, con el empresario que le ofrece al político, que le ofrece al de seguridad pública, que le ofrece al del centro de reinserción social, hoy llamado pomposamente, pues para que le deje pasar el celular, para que le permita introducir drogas, y así sucesivamente. Quieren comprar papelería, oiga, pues yo le doy un buen precio y le doy su parte proporcional. ¿Quién es el que incide para que exista la corrupción? Yo creo que, así como dijo bien mi estimado Juan José Arreola, también la solución somos todos. La corrupción, la solución somos todos. ¿Sí? En el momento en que veamos, yo recuerdo en el sexenio pasado, ¿no?, que fuimos a presentar una denuncia a una oficina de gobierno, y bueno, pues resulta que al tercer día me agarraron a coscorrones. Bueno, ¿por qué? Por haber presentado una denuncia. Bueno, en la medida en que no tengamos también el apoyo de las autoridades federales, estatales y municipales, porque es de los 3 ámbitos, y de la misma sociedad, bueno,
pues yo creo que si no hay esa participación para que resuelva el problema de fondo, que es educación y buenos principios, pues seguiremos en las mismas condiciones. Lo vemos y lo comentamos, se voltea un vehículo cargado de mercancía, la gente va y ve que se roba de inmediato y no protege para que nadie se lleve la mercancía. Se encuentran una cartera y se la llevan, se roban el dinero, y aún teniendo la identificación del pobre que la extravió, poco les importa, se llevan el dinero, y si no es que cometen más fraudes después con los documentos que traían en esa cartera. Entonces, el problema es social por falta de educación, por falta de principios. No solo es la sociedad, se fijan en la estafa maestra, se fijan, pues porque pues es noticia mediática, pues porque decían hace rato, pues los políticos lo utilizan pues para estarse golpeando unos a otros, pero hacia abajo, pues es una de las banderas hoy en día de Andrés Manuel López Obrador, y Anaya le restregó en su cara, pues el señor de las ligas a un lado lo tenía recibiendo grandes cantidades, fajos de dinero. Bueno, pues ¿dónde está entonces esa honestidad valiente que se dice? Pero es lo que le gusta escuchar a la gente, y hacia allá van estos debates también. No es lo que quisiéramos para resolver problemas, pero sí ellos saben que es lo que deben de decir para que le guste a la gente. Bueno, Carlos, dicen los psicólogos, y Juan José no me va a dejar mentir, que para resolver un problema, una situación, el primer paso para hacerlo es aceptarlo. Y me parece que de los que están, los que estuvieron en este debate, no sé si muchos de ellos habrán aceptado que en algún momento hay una cola que traen colgando, sea directa o indirectamente. Yo creo que bueno, en el ámbito de la corrupción, que es un problema social, y también que tiene que ver con la parte del ejercer la política, entender que este tema no solamente fue importante ahorita en el primer debate, sino ha sido uno de los temas que han sido eje en general de la campaña en el proceso electoral, ¿no? Y que por lo menos hasta previo al primer debate, a lo que vimos y escuchamos hace un momento, el que mejor había capitalizado ese tema a su favor había sido López Obrador. Sin embargo, eso no lo exime o no lo ha eximido históricamente, a lo mejor no directamente a él, pero sí a gente cercana a él, de este problema, y de que ha estado involucrado gente cercana a él con esa parte de la corrupción. Los candidatos difícilmente, o los políticos, van a reconocer la parte de la corrupción o la parte de cuando han estado implicados en estos actos de corrupción, ¿no? Y vuelvo al punto de lo que corresponde a la campaña. La gente ha tomado importancia, o de algo que está harto, la población en general, es de la corrupción. Y sabe que parte de los problemas, o una gran parte de los problemas de este país, por los cuales no ha tenido los beneficios que quisiera y demás, ha sido la corrupción. Sin embargo, no hay todavía planteamientos concretos en los candidatos y la candidata como para acabar de tajo o realmente con el problema. Y hoy en el debate vimos que el candidato que se asume como que está exento de la corrupción, pues históricamente sí lo ha rozado o lo ha tenido esta palabra con su equipo cercano, ¿no? Entonces, no acaba de capitalizar o no logró capitalizar lo que sí había venido haciendo antes López Obrador con la corrupción en el debate. Vamos a ver en los siguientes días, en las siguientes semanas, si el tema sigue girando a su favor, y por otro lado, cómo la sociedad estaría o no dispuesta a contribuir, más allá de solamente exigirle a la autoridad o a los candidatos a la corrupción, o sea, don Héctor, hasta qué punto estamos dispuestos a contribuir para erradicar, cada quien poner como dice cualquier granito de arena, para que este fenómeno se empiece poco a poco a contrarrestar. No, creo que no se puede erradicar por decreto o por detajo, pero parte de lo que tienen que hacer los candidatos ahora es los mensajes que tienen que ver con este tema, de aquí al segundo y al tercer debate, pues tratar de clarificarlo y realmente ver que los ciudadanos podamos contrastar las ideas referente a este gran problema social y que seguirá siendo desde el punto de vista un tema de la campaña electoral. Mira, Ángel Vichica, ¿quién supo aprovechar mejor el tema de la corrupción a su favor? Mira, antes de contestar quisiera mencionar que
Evidentemente la autocrítica no es una práctica común en el ejercicio político, incluso periodístico, como desearíamos muchos, y en el debate tampoco lo fue. O sea, no hubo un reconocimiento de prácticas indebidas por mejorar o en los institutos políticos en ningún lado. Más bien hubo un poco un juego de reparto, ¿no?, de responsabilidades y de uso de casos simbólicos, particularmente de escándalos. En ese sentido, el hándicap inicial, el peor hándicap, yo creo que lo llevaba Mitt, porque está atado en una unidad de destino al PRI y al presidente, y hoy, como dicen, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, un presidente con un 20%, que el Latinobarómetro te dice que es de los que tienen menor aceptación pública, y eso va directamente a la legitimidad, a la poca legitimidad de ejercicio, pues es difícilmente defendible, y a esto le sumas la Casa Blanca, y le sumas tantas cosas, incluso la manera en que lo manejó, en fin, que parecería que pegarle al presidente Peña Nieto te da una rentabilidad natural, y al PRI igual, porque yo sí lo creo, hay más enojo que ira. Y los casos de corrupción son de mecha corta en términos sociales. Y los casos simbólicos que se manejaron como Odebrecht, que es un caso en América Latina, y habría muchos más, y en el Estado de México otros tantos, pues es un referente natural. Y si eso le sumas el caso de los exgobernadores, los Duartes, Borges, Yarrington, y bueno, incluso algunos muchos más que salieron en la famosa foto del nuevo PRI, de los gobernadores con el presidente, bueno, se te da capital político de manera natural, más allá de un análisis de que aquí hay unos y allá hay otros. Estos tienen mayor visibilidad y son inocultables, y otros no son reconocidos, ni son atendidos, ni tienen seguimiento periodístico mediático, que no debiera descuidarse. Entonces, si la pregunta es, ¿quién manejó mejor el tema de corrupción en el debate? Yo creo que hubo ataques personales, los ataques a Anaya. Me extrañó un poco el asunto de la tajada respecto a mí después de lo que Anaya había dicho, pero es un asunto de táctica política. Y no me extrañó que todo el mundo le restregara a López Obrador las contradicciones que existen en su instituto político por una serie de personajes que son elementos simbólicos de corrupción que existen en todos los partidos, y quizá lo que cambie es la proporción en términos de conocimiento y de seguimiento mediático y político, lo cual no exculpa sus responsabilidades legales, sociales y políticas, por supuesto. ¿Quién lo supo aprovechar mejor? ¿Quién la libró? Pienso que en este primer debate, habrá que esperar a los demás, y cómo reacciona la gente, Mitt la libró. Y no lo digo echándole porras, digo que él trae el gran lastre del PRI, ¿no? Le pesa. ¿Cómo, me pregunto, cómo una persona, como dice ser él, no lo dudo, simplemente lo dice, que es tremendamente honesto, más honesto que López Obrador, acepta ser candidato del PRI? Se me hace incongruente. Yo estoy de acuerdo que Mitt sea honesto, pero una persona tan honesta aceptarlo, es como si alguien dice que es honesto y da mordida. Pues no, que eras honesto, ¿qué haces ahí metido? ¿No? Pienso que es un mensaje que pocos lo pescamos, o que poca gente lo pescó, o que poca gente le hizo caso ahorita. Por eso digo que la libró, porque no lo tocó por ahí. Me parece que Ricardo Anaya trae el gran peso del ataque que ha sufrido toda la campaña de la famosa bodega. Confieso, no acabo de entender el tema, de verdad, lo digo con toda honestidad, no lo acabo de entender. Lo hacía el ejercicio en mi casa en alguna ocasión, diciendo, a ver, yo compré una casa, se lo compré de buena fe a este cuate. El contrato dice
que se asume la responsabilidad de que el dinero no es mal habido, como vienen ya todos los contratos. Y tú me acusas a mí de que el que le compré, al que le vendí, es de tranza, pues yo qué culpa tengo. Es hasta donde yo entiendo, ¿no? Pero sigue la mata dando. Me parece que Margarita, insisto, le ha pesado mucho el asunto de la corrupción, el problema del gobierno del señor Felipe Calderón, y me deja la sensación de que en el próximo debate van sobre de ella, no porque haya levantado o no, me parece que le va a tocar una buena dosis de golpes pensando en que salió del PAN porque no fue la candidata. No sé qué tanto tenga que ver con la discusión de que es demócrata o no y de qué tanto está libre de corrupción. El señor López Obrador creo que fue el que le pasó peor la situación, no porque se haya rendido, sino porque le balconearon varias cosas que infortunadamente para él no contestó, no quiso, no supo, no pudo o creyó no conveniente hacerlo. Vamos a ver en qué le quedó. Y el Bronco, cuando lo pescaron, confesó y me parece que le fue mal, bastante mal, ¿no? Ahí regreso al punto que planteabas, ¿por qué no son autocríticos los políticos? Porque les pasa eso, porque quedan balconeados, ¿no? El Bronco le fue mal, ¿no? Como aquel que robaba poquito. Pero mira, se hizo famoso, volvió a ganar, ¿no? Termino con una cuestión, con dos dichos de dos expresidentes del PRI. Somos todos, o sea, la corrupción es cierto, no es de uno, para que haya corrupción te necesita dos o más. Dos, aquella, ¿se acuerdan ustedes de la renovación moral? De hace 40, 50 años, que no la hemos logrado. Yo digo, tenía razón ese presidente de la República. ¿Por qué? Termino con el que les da escozor, el dicho que les da escozor a todo el mundo. Lo que dijo el presidente Peña Nieto: la corrupción es un asunto de la idiosincrasia mexicana. ¿Y saben qué? Yo creo que sí. Justo los ejemplos que planteaba el licenciado Parra, me queda claro que es parte de nuestra vida y que no hemos hecho un esfuerzo ni como sociedad, ni como gobierno, ni juntos para cambiar esta situación. ¿Por qué cuando como mexicanos aquí nos encanta violar la ley y cuando vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, Alemania, al país que quieran, donde está en estricta la ley, la cumplimos? ¿Es necesario ser punitivos? ¿O qué nos hace falta para combatir ese comportamiento que infortunadamente sí forma parte de nuestra cultura? ¿Me permites un comentario adicional? Perdone, porque estoy rompiendo la ronda. Es que hay un dato que recordó Héctor Parra y ahora me lo hizo consciente. Cuando Mitt menciona no más estafas maestras, me llamó muchísimo la atención. Y ese dato no tenemos que perderlo de vista, no solamente por lo que representa en sí mismo, sino por el seguimiento que le ha dado un grupo de periodistas que además tuvieron un premio internacional y que muchos han querido cerrar de manera artificiosa, y el tema está vigente. El hecho de que Mitt lo haya vuelto a recordar, lo ha puesto nuevamente en el sartén, en la freidora, y le ha dado una vigencia que puede significar, además del seguimiento mediático obligado, un asunto de escándalo político, de un tema que algunos pensaron ya sepultar. Perdón. Producción, me dicen si le seguimos, terminamos, ustedes me dicen, ¿sí? ¿Una rondita más? Ustedes me dicen, sí, perfecto. Bueno, aprovecho nada más porque Rocío Ruiz... Un minuto ya. Digo, aquí no estamos en el debate. ¿Otra rondita? ¿Ya cerramos? ¿O tú me dices? Ok, bueno, Rocío Ruiz, gracias. Rocío Ruiz manda saludos. Profesor Juan José, está usted con todo el día de hoy, pero Miguel Ángel Bichí, que no se queda atrás, también recibe saludos de los quienes nos siguen a través de Facebook. Fitz Robledo manda saludos a Miguel Ángel Bichica, a Juan José Arreola, y también gracias por los comentarios que hacen. También Rocío Ruiz
Fercho Domínguez, que está también conectado en estos momentos, y a señor Almaraz, muchos saludos al señor Almaraz también que nos siguen a través de Facebook Live. Bueno, quisiéramos seguirle dando. Tania Bravo también está conectada. Saludos al maestro Arriola, ahí está, con todo, maestro Arriola. Bueno, quisiéramos seguir, pero bueno, nada más ya para concluir esta primera parte, porque lo vamos a repetir conforme vengan los otros debates y también cuando se den los temas a nivel local, ¿no? Y yo creo que va a haber también mucho que hablar de lo que va a ser el tema local a partir del próximo mes de mayo. Pero nada más para hacer este primer debate, don Héctor Parra, ¿con qué se queda, qué tira, qué se lleva? Pues como dijimos en un inicio de esta agradable charla con ustedes, creo que el Instituto Nacional Electoral armó un nuevo proyecto de convivencia entre los 5. No es fácil que 5 personas, el tiempo, a pesar de que fueron 2 horas, se puedan tener tiempos de exposición de cada uno de los temas lo suficientemente amplios como para detallarlos. Y como digo, pues es lo que vienen diciendo en campaña, lo volvieron propiamente a repetir. Entre ellos se dieron sus golpecitos sin que fuesen, creo que ni ganchos al hígado, ni uppercuts, que a mí me gusta mucho el box, mucho menos un knockout. Creo que rounds de sombra que le sirvieron, nadie se atrevió de manera dura y a la cabeza, como decían, pues hay que ir sobre el puntero. Él decía, bueno, me van a echar un montón, pues era lógico, porque si él va en la punta de las encuestas, pues de nada servía estarle pegando a Margarita o al Bronco, ¿verdad? Sino a quien había necesidad de bajarlo de ese primer lugar. Entonces también Anaya y Meade fueron lo suficientemente, diría yo, hasta decentes para no verse mal en este primer debate. Bueno, nos deja un poco de emoción, nos deja también con la sensación de que puede incrementarse el nivel de lo que la ciudadanía merece y quiere escuchar y conocer de los candidatos. No me atrevería, igual que como hace rato mencionó alguno, a decir un ganador o un perdedor. Eso lo dejaríamos a los siguientes días. Y sí me deja de alguna manera desencanto, decepción de algunos de los candidatos, sorpresa en otros, y me parece que, bueno, este ejercicio, que se repetirá en unos días más, pues deja entrever también que no hay nada asegurado y que pues la ciudadanía y la población en general deben exigir todavía más claridad en los mensajes, repito el punto que he mencionado, y más propuesta en los siguientes debates. Amén de es una táctica electoral de cada uno de los candidatos a sus respectivos objetivos, pues que abone más también a elevar el nivel del debate. Gracias, Carlos. Miguel Ángel Bichi, ¿qué te llevas? ¿Qué dejas? Pues a mí me parece que es un ejercicio democrático interesante. Yo no lo descalifico, yo trato de analizarlo y tomar las bondades del mismo. Creo que hace falta muchas cosas para que evolucione, por ejemplo, en esquemas un poquito más sueltos para que los candidatos se muestren con mayor tiempo, evitando algunas restricciones, en fin, cuestiones incluso de logística. Pero creo que hay que verlo como un ejercicio diferente en su circunstancia, ¿no? Y valorarlo como tal. Lo que me parece que deja muchas lecciones, incluso para los propios participantes, porque hay muchas cosas que son mejorables en el plano estratégico, táctico y demás. Pero en el fondo, en el corazón de este ejercicio, visto en el contexto, hay un asunto que a veces se pierde de vista, ¿no? Para bien o para mal, el sistema democrático parte casi de un hecho, para mí medianamente cuestionable, pero operable en muchos sentidos, que es que la cantidad es sinónimo de verdad, ¿no? En términos de toma de decisiones, ¿no? Muchos dicen que eso es así, muchos opinan que hay que elegir ahí, y hay que entenderlo en un marco democrático donde muchas veces el elegido no es el mejor, sino el que obtiene más votos,
o mayor preferencia o mayor confianza por lo que fuera. Y no hay que perder de vista, en términos de democracia, que lo que vivimos hoy, independientemente que esto merecería un análisis más detallado, es lo que muchas veces se expresa por lo emocionalmente cuantitativo. Y eso tiene cierta explicación democrática, pero ciertos riesgos que no pueden perder de vista a los electores. Y no cualitativo, y a eso voy. Pues yo quizá me atreviera a sugerir que muchos de los que vieron el debate, como nosotros, mantuvieran el interés por elegir bien, entendiendo realmente el valor de su voto y la importancia de la decisión, más allá de los aspectos emocionales, con una preocupación cívica verdadera, teniendo en cuenta lo que puede afectar su decisión en su vida y en la vida de los demás. Esa sería mi reflexión. Como lo dijo Vicente Guerrero, primero la patria. Yo soy La patria es primero. La patria es primero. Por Por cierto, me gustó el cierre de López Obrador, ¿eh? Y se me hizo el cierre de Ricardo Anaya, se me hizo muy flojo. Muy flojo. El de Margarita muy acartonado, muy ensayado, sobreensayado, ¿no? Que tengo esa sensación. El Bronco me cayó muy bien, es muy simpático, digo, no estoy dando mi voto ni mucho menos, simplemente estoy pensando que fue simpático, ¿no? Aunque de repente medio descabellado. Sí, justo, para mí Margarita estuvo acartonada, le pesa el fantasma de su esposo y técnicamente el fantasma del expresidente de la República, sin lugar a dudas. No fue capaz de deslindarse de él, no lo quiso hacer, sus razones tendrá y me quedan muy claras, pero bueno, no sé qué tanto le vaya a pesar o no. El Bronco, como lo digo, me parece dicharachero, y ahora lo digo contrario de lo que acabo de decir, dicharachero, simpático, pero muy difícilmente lo aceptaría como presidente de la República. López Obrador, excesivamente confiado, tan confiado que me parece que ahora sí no ensayó, que no se preparó, a pesar de que traía algunos cartelitos, no se preparó, y tan no se preparó que me dejó la sensación de que fue sorprendido por algunas afirmaciones y preguntas y se quedó pasmado. De Mit, sí, no la toco. Viene strike, bola no me vale, yo no toco. El señor Mit, considero que fue concreto en sus propuestas, más allá de que nos gusten o no. Creo que fue incisivo, decente, como creo que decías tu abogado, pero también tiene un lastre, que es el PRI, sin lugar a dudas. Tan es así que no le entró a las preguntas que le cuestionaban su candidatura del PRI, que es sinónimo, o en el imaginario mexicano, sinónimo de corrupción, ¿no? Anaya, al igual que Mit, me parece, hizo propuesta, igual que el Bronco, aunque medias descabelladas. Anaya hizo propuesta, fue aguerrido con López Obrador, preparó su defensa, aunque me parece que no fue tan exigido, no fueron incisivos. Y finalmente, debo decir que estoy de acuerdo, el esquema me parece que es un gran avance. Quisiera plantear dos últimas preguntas, no para que las discutamos, simplemente para dejarlas en el aire, o dos últimas interrogaciones. Uno, ¿qué pasaría si no se publicaran las encuestas? ¿Qué estaríamos haciendo ahorita? ¿Cómo sería el debate? Me parece que sería total y absolutamente diferente, porque las encuestas hoy son utilizadas con fines eminentemente político-electorales, ¿no? Sin lugar a dudas. Dos, ¿qué pasaría si existiera la segunda vuelta? Tendríamos un debate de dos, mucho más rico, más agresivo, incluso más confrontado. Yo creo que hacia allá debemos de avanzar, hacia allá debe de ir nuestra democracia, que va despacito, ahí va, pero va muy despacito, pero finalmente tuvimos un buen ejercicio, Yo salgo a gusto con este ejercicio y espero que esté más rudo, más agresivo y con más propuesta el 2 y el 3. Muy bien, pues estaremos al pendiente. Ya nada más para irnos, como partido de fútbol, al final las estadísticas nos señalan que ataques a otro candidato, el Bronco tuvo 6, Margarita 5,
Mid atacó 7 veces, Anaya atacó 5, mientras que Andrés Manuel no tuvo ni una. Cambio de tema. El Bronco tuvo 1, Margarita, José Antonio Mid, Ricardo Anaya, ni 1, mientras que Andrés Manuel le contabilizaron 3 cambios de tema en el primer bloque, evadió, en el primer bloque. Muestras de gráfico, las dichosas tarjetitas. El Bronco no sacó ni una en el primer bloque, Margarita tampoco, Mid tampoco, mientras que Ricardo Anaya utilizó 8 veces el recurso de los gráficos y Andrés Manuel utilizó 3. Menciones del tema de la corrupción. En el bloque 1 fue el Bronco con 4, Margarita con 9 menciones, Mid con 1, mientras que Ricardo Anaya 5 y Andrés Manuel tuvo 4. Propuestas con detalles, y eso me parece un punto interesante, porque quien haya presentado una propuesta con detalle, la numeralia nos dice que únicamente Ricardo Anaya 1 y Mid 1 en el primer bloque, ¿no? Son los números que se dan al final de este debate, y ya también en el segundo bloque ya hubo más numeritos, ataques a otro candidato. El Bronco se destapó con 7, Margarita con 8, Mid con 11, Ricardo Anaya con 8 y Andrés Manuel ni 1 en el segundo bloque, según esta numeralia que nos comparten. Cambios de tema, el Bronco con 1 y Andrés Manuel con 3, mientras que el resto de los candidatos no hizo ningún cambio de tema. Muestras de gráficos en el segundo bloque, Ricardo Anaya con 10, utilizó 10 veces este recurso, Andrés Manuel 3 y nada más. El resto de los otros 2 candidatos no utilizaron ninguno. Así es que, bueno, es parte de los números que a final de cuentas decía el maestro Juan José Arreola, de repente los números se utilizan políticamente como un cuchillo, un arma, ¿no? Lo cuantitativo, habrá que esperar que en algún momento lo cualitativo sea lo interesante. Les agradezco mucho el favor de su atención. Gracias, maestro Juan José Arreola, Miguel Ángel Bichique, Carlos, licenciado Parra, gracias por este espacio. Y manténganse pendiente a través de nuestras redes sociales del Universal Querétaro, porque esos ejercicios los vamos a hacer también para el segundo debate, y esperando y estamos preparando todo para cuando toque también las elecciones aquí a nivel local. Que tenga usted una excelente noche. Gracias por estar con nosotros.